como sumo sacerdote arónico. Sucedió que en el tiempo en que todo el pueblo iba a sumergirse, también Yeshua se sumergió. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu de Santidad descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esto es Lucas en el capítulo 3. El relato de Lucas es muy breve. Parece que su principal propósito era mostrar que Yeshua era aquel de quien Yahanan había hablado antes. Yeshua era el que bautizaría a otros con el Ruach HaKodesh y fuego. Por lo tanto, a lectores como Teófilo se les dice que Yeshua pudo bautizar a otros con el Ruach HaKodesh porque él mismo había recibido ese Ruach en su bautismo. Además, el testigo celestial vino en forma de paloma y una voz lo identificó como el Hijo de Elohim. La paloma representa al Ruach HaKodesh en su carácter pacífico. Por lo tanto, él era el verdadero príncipe de paz, ¿no es cierto? Mencionado proféticamente en Yeshaya en el capítulo 9. Matías, que en el capítulo 3 registra una breve conversación antes de que Yahanan bautizara a Yeshua, diciéndonos que Yahanan no se sentía digno de bautizar al Mashiach. Yahanan estaba consagrando al rey de Yehudá, al rey de la tierra, debido a que Yeshua era hijo de Elohim e hijo del hombre, tenía que recibir reconocimiento en ambas direcciones. Primero, Yeshua había nacido en la tierra y se le presentaba a Elohim como el legítimo heredero del trono de David. Por lo tanto, la voz del cielo reconoció a Yeshua como rey. En segundo lugar, Yeshua había venido del cielo y merecía el reconocimiento de la tierra. Yahanan lo reconoció formalmente al aceptarlo como el rey enviado a la nación. Yahanan lo hizo en su oficio sacerdotal como sumo sacerdote legítimo de Yehudá. ¿Por qué decimos esto? Tenemos que retroceder un poco y hacernos otra pregunta. El Berij Hadashah comienza con las 4 Besorot, ¿no es cierto? Matías, Mordejai, Lucas y Yahanan, pero cronológicamente el primero de estos 4 libros es Lucas. El capítulo 1 de Lucas comienza con un anciano, el sacerdote Sejaría, y su anciana esposa Elisheva, ¿sí? Y de las hijas de Aarón. Sejaría era de la tribu de Aarón y Elisheva también era de la tribu, pero no habían podido tener hijos. La pregunta es, ¿por qué Elohim abre todo el nuevo pacto con el sacerdocio arónico? Nuestro Adón Yeshua es el cumplimiento de la familia del sumo sacerdote Yahoshua, del sumo sacerdote Sadoc, uno de los 2 sumos sacerdotes del rey David, ¿sí? Proveniente de la familia del sumo sacerdote Eleazar, el tercer hijo del sumo sacerdote Aarón, según la carne. Sin embargo, nuestro Adón Yeshua nunca pudo haber sido un sacerdote arónico, simplemente porque no tuvo un padre terrenal, porque su madre Miriam era virgen, como dice en Yeshaya, ¿no es cierto? Desde el momento en que Yeshua fue concebido por primera vez por el Ruach HaKodesh hasta el momento en que Yeshua nació. Su verdadero padre es el Elohim Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Lo que se ha perdido es el linaje completo de la madre de Miriam. El padre de Miriam fue el cumplimiento de la línea de sangre del rey David, ¿sí? Pero para que todas las profecías mesiánicas se hubieran cumplido perfectamente, la madre de Miriam también tenía que ser el cumplimiento de la familia de los sumos sacerdotes arónicos de Sadoc, de Aarón. Encontramos 3 profecías del antiguo pacto que prueban que el Mashiach vendría a la tierra a través de Aarón, que no solo es el Mashiach de la familia del rey David, sino también de la familia del sumo sacerdote Yahoshua, ¿sí? Del sumo sacerdote Sadoc y del sumo sacerdote Aarón. ¿Por qué Elohim comenzó todo este nuevo pacto? Entonces, cronológicamente con el sacerdocio arónico. Hizo esto, ¿no es cierto?, con las primeras palabras, también con la primera escena del libro de Lucas, porque Elohim no quería que nos perdiéramos este gran misterio relacionado con Yeshua. Elohim estaba cumpliendo 3 profecías del antiguo pacto del Mashiach, nacido de la familia de Sadoc, para la primera venida de Yeshua.
En los días de Herodes, rey de las tierras de Judá, había un sacerdote llamado Sejaría, de la clase de Abías. Su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante de Elohim y vivían irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas de Yahweh. No tenían hijo, porque Elisheba era estéril y ambos eran de edad avanzada. Dice Lucas en el capítulo 1. Sejaría, del orden de Abías, ¿sí? La línea octava de las 24 numeradas que en Dibrei Hayamim, ¿sí? Aleph en el capítulo 24, es este hombre del cual nos vamos a ocupar ahora. Así empieza el libro de Lucas. Elohim abre el nuevo pacto con esta pareja de sacerdotes arónicos de edad avanzada, diciéndonos que ambos eran justos ante Elohim. Sadoc significa justo. Elohim nos dará muchas pistas diferentes de que Miriam era de la familia sadoquita en el libro de Lucas. Siguiendo en el capítulo 1 dice: si sucedió que cuando él ejercía el sacerdocio delante de Elohim, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó por sorteo entrar en el templo de Yahweh para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces el malaj de Yahweh se le apareció puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Sejaría se turbó cuando lo vio y el temor se apoderó de él. Pero el malaj le dijo: no temas, Sejaría, porque tu oración ha sido atendida. Tu esposa Elisheba te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahanan. Tendrás gozo y alegría, muchos se gozarán en su nacimiento, porque él será grande delante de Yahweh. Nunca beberá vino ni licor y será lleno del espíritu de santidad aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan a Yahweh su Elohim. Él mismo irá delante de Yahweh con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar a Yahweh un camino apercibido. Y Sejaría le dijo al malaj: ¿cómo podré estar seguro de esto? Pues yo soy viejo, mi esposa es de edad avanzada. El malaj le respondió: yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim, y me han enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Mira, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se realice esto, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Antes que nada, ¿no es cierto?, aprendamos dos cosas muy importantes, ¿sí?, sobre este sacerdote Sejaría. En primer lugar, Elohim estableció que solo el sumo sacerdote podía ocuparse del incienso. Esto está en Shemot, en el capítulo 30. En él quemará a Aarón incienso aromático, lo quemará cada mañana cuando atienda las lámparas, y Aarón lo quemará entre las 2 tardes cuando encienda las lámparas. Una ofrenda regular de incienso delante de Yahweh a través de los siglos. Su hijo Eleazar recibió también la superintendencia del incienso y otros utensilios del tabernáculo, y eso no quiere decir que hubiera ministrado el incienso mientras vivía su padre, sino que se ocupaba de todos esos asuntos, de todos esos adminículos. Su hijo Eleazar la recibió así. En Bamidbar 4 dice: la responsabilidad de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, será el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda regular de comida y el aceite de la unción. Responsabilidad por toda la morada y por todo lo consagrado que hay en ella o en sus vasijas. Entonces, Eleazar sería el siguiente sumo sacerdote, ¿sí?, a la muerte de su padre. Por lo tanto, era necesario que se ocupara de ayudar a su padre de los asuntos del incienso. Todos los asuntos más sagrados del sumo sacerdote requerían la asistencia directa del que sería luego el siguiente sumo sacerdote. Así debía ser cada futuro sumo sacerdote mientras su padre estuviera vivo. Así siempre fue por linaje de padres a hijos, sabemos. Esto debían ocuparse de que todo estuviera pronto para cuando el sumo sacerdote activo viniera a ministrar 2 veces por día. Como dice en Shemot, dice: harás un altar para quemar incienso, en él quemará Aarón
incienso aromático cada mañana cuando atienda las lámparas y entre las 2 tardes. Entonces, ha sido siempre prerrogativa de Yahweh elegir el linaje del sumo sacerdote, ya que representaría a Yahweh, a Yeshua, nuestro Cohen Gadol. La línea comenzó a partir de Aarón, pero hubo que realizar algunas podas y eliminando sacerdotes impíos, como el conocido caso de Eli y sus hijos. Después, Elohim nos dice que ningún sacerdote arónico podía entrar en el lugar santo, excepto solo un sacerdote que fuera de la simiente de Sadoc. Esto está en el libro de Yehezkel 43. Luego me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Adonai Yahweh, estos son los estatutos del altar para el día que lo hagan, a fin de presentar la ofrenda quemada sobre él y esparcir sobre él la sangre. A los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a mí para servirles, les darás un novillo para el sacrificio por el pecado. Esto implica que Yahweh reconocía únicamente el linaje de Sadoc como válido para el sacerdocio. Venía, por supuesto, de la línea aarónica, ¿no? Pero las líneas, los linajes siempre se amplían y se multiplican porque siempre hay más hijos que padres. Entonces, en un momento determinado, Yahweh establece que solamente el linaje de Sadoc podía seguir. Así que sabemos que estas cosas también son proféticas del reino del milenio, por lo que Yahweh estaba proclamando de antemano que él no aceptaría como semejantes a todos los sumos sacerdotes que serían levantados políticamente. Esto implica en tipología que solo los sacerdotes justos serían aceptables a los ojos de Elohim, Sadoc, justo, para ministrar en su tabernáculo. Sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, dice Adonai Yahweh. Ellos sí entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con mi ordenanza. Yehezkel 44. Ha sido siempre prerrogativa de Yahweh elegir el linaje del sumo sacerdote. Así que esta línea comenzó a partir de Aarón. Sí, pero estas cosas tuvieron que ser reemplazadas. De manera que tenemos el hecho establecido por Yahweh mismo de que solo el sumo sacerdote se podía ocupar del incienso. Y tenía que ser además del linaje específico de Sadoc. En ningún momento se le da permiso a los sacerdotes comunes, en ningún momento se da permiso a los sacerdotes comunes para ministrar el incienso, es decir, colocarlo en el altar para quemarlo. Solo podían ocuparse de las tareas de preparar la mezcla, mantenerla siempre disponible, y eso también estaba limitado en sus actividades, no era cualquiera. La hora de la quema también está bien especificada, ¿no es cierto? Cuando se atendían a las lámparas de la menorá, cuando eran cortados los pabilos y repuesto el aceite. Sin embargo, tenemos muchos cambios realizados por los hombres a su antojo, como de costumbre. En los días de Yeshua, los sumos sacerdotes se instalaban solo si eran reconocidos por los representantes de Roma. La primera forma de levantar un sumo sacerdote, sin embargo, establecida por Elohim en los días de Aarón, era que el hijo del sumo sacerdote tomaría el cargo a la muerte de su padre y que solo el sumo sacerdote ministraría el incienso. Cuando Shlomo reemplazó a Abiatar en Melahim Aleph 2.35, fue un evento extraordinario provocado por la corrupción de Eli y sus hijos 3 generaciones antes. Este cambio fue profetizado y autorizado por Elohim en capítulo 2 de Shemuel Aleph. Desafortunadamente, los reyes posteriores tomaron la acción de Shlomo como un precedente, lo que les permitió reemplazar a los sumos sacerdotes de acuerdo a su propia voluntad carnal. Así, para el tiempo del ministerio de Yahanan, la vieja costumbre había cesado hacía mucho tiempo. Los sumos sacerdotes fueron instalados y removidos por el capricho de los representantes de los reyes. En los días de Yahanan y Yeshua, Caifás era el sumo sacerdote reconocido por Roma. Josefo nos cuenta cómo él y los que le precedieron llegaron a obtener el sumo sacerdocio.
él, y está hablando de Tiberio, ¿sí?, era ahora el tercer emperador, y envió a Valerius Gratus para que fuera procurador de Judea y sucediera a Annius Rufus. Este hombre privó a Anano, el padre de Teófilo, ¿sí?, este es el Anás que aparece en las escrituras, privó a Anano del sumo sacerdocio y nombró sumo sacerdote a Ismael, el hijo de Fabi. También lo privó en poco tiempo y ordenó a Eleazar, el hijo de Anano, que había sido sumo sacerdote antes, para ser sumo sacerdote, cuyo cargo, cuando había ocupado durante un año, Grato lo privó de él y le dio el sumo sacerdocio a Shimón, el hijo de Camitus. Y cuando hubo poseído esa dignidad no más de un año, José Caifás fue nombrado su sucesor. Así que pueden ver todos los tejemanejes que había. Gratus, el procurador de Judea ante Poncio Pilato, depuso a Anano en el 16 de la era común, lo reemplazó con este Ismael, ¿sí? Gratus pronto lo reemplazó por Eleazar, otro de los hijos de Anano. Un año después lo destituyó y nombró a Shimón. Un año después Gratus lo depuso y nombró a Caifás, ¿sí?, quien ese sí ocupó el cargo durante aproximadamente 18 años y fue el sumo sacerdote justamente que condenó a Yeshua. El punto es que los sumos sacerdotes no son legítimos a menos que Elohim los ordene. Ni Gratus ni ningún otro representante del Imperio Romano tenían el derecho divino de nombrar sumos sacerdotes de Elohim. Desde los días de Julio César, los emperadores romanos ostentaban el título de Pontifex Maximus, ¿no es cierto?, latín para sumo sacerdote, que lo sigue manteniendo el Papa. Por lo tanto, cuando nombraron sumos sacerdotes en Jerusalén, estos sacerdotes permanecieron bajo la autoridad de los sumos sacerdotes romanos paganos, quienes eran reyes, sacerdotes, falsificadores y usurpadores, evidentemente. Cuando Elohim que nunca puede romper su palabra, envió al malaj Gabriel para hablar con el sacerdote Sejaría, Elohim nos estaba diciendo que este sacerdote arónico Sejaría era un hijo de Sadoc. Él era del linaje sacerdotal y muy probablemente podría ser en buena proporción quien debería haber estado en el cargo de sumo sacerdote. ¿Cómo sabemos esto? Porque el malaj Gabriel se encontró con Sejaría en el altar de incienso mientras estaba ministrando a Elohim, lo cual hace que esté aceptando la situación como correcta. Cualquier sacerdote que realizara una tarea que no le correspondería era cortado. Si recordemos a Nadab y Abiú, ciertamente Gabriel no podría haber entrado en contacto con un sacerdote impuro haciendo una cosa fuera de lugar, ¿sí?, que estuviera haciendo algo que no estaba correcto. La siguiente lista se basa en la información que se encuentra en los diversos libros de las Escrituras, incluidas las genealogías dadas en Dibrei Hayamin Aleph y el libro de Esra. Vamos a leerlas, es un poquito aburrido, ¿no es cierto?, pero yo voy a leerlo lo más rápido que pueda. Los hijos de Amram, Aarón, Moshe y Miriam. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Finés, Finés engendró a Bisúa, Bisúa a Buki, Buki Usí, Usí a Seraías, a Merayot, a Marías, a Itob, y engendró a Sadoc, a Ahimaas, a Azarías, después a Yohanan, a Azarías otro más, que el que tuvo el sacerdocio en la casa de Shlomo que edificó en Jerusalén. Azarías, entonces después de Azarías se engendró a Amarías, a Jitob, Sadoc, Salum, Hilcías, Seraías y Josadac. Josadac fue llevado cautivo cuando Yahweh transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Esto está en capítulo 6 de Dibrei Hayamin Aleph. Puede resultar aburrido, pero reconocemos unos cuantos nombres en el medio y tenemos el linaje, que es lo importante. Este es el linaje de la línea de Eleazar, como podemos ver. Este linaje se confirma también en el libro de Esra, y sabemos que él mismo fue un sacerdote del linaje de Aarón y de Sadoc. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esra, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, ahí vemos cómo se están relacionando los dos linajes, ¿no es cierto? Hijo de Amarías, hijo de Azarías, ese es el Azarías, ¿no es cierto? Hijo de Merayot, de Seraías, Usí, Buquí, Abisú, Finés, Eleazar,
Está en la misma yendo hacia el otro lado, digamos, en el otro orden. Entonces el orden sería Aarón, Eleazar, Finés, Abisúa, Buquí y Uzí. Porque Finés y sus descendientes no están directamente atestiguados como sumos sacerdotes en las escrituras. Esta porción de la genealogía dada en Divrei Hayamim Aleph está respaldada por otras fuentes, incluyendo Josefo, el Seder Olam Sutá, también otro libro que también están respaldando estos hechos para dar la sucesión del cargo de padre a hijo. En algún momento el cargo pasó de los descendientes de Eleazar a los de su hermano Itamar. En algún momento no hubo descendencia directa y se tuvo que pasar a la otra línea. De acuerdo a un cronista samaritano que escribió en el siglo XIV de la Era Común, esta transferencia fue el resultado de una guerra civil entre los seguidores de Uzí y Elí. Según la lista de sacerdotes, después de Uzí se levantó Elí, que es del linaje de Itamar, no de Eleazar, un contemporáneo de Shemuel, ¿no es cierto? Y continuó a través de su linaje. Y viene Elí, Ahitub, Ahías, Ahimelech y Abiatar. Abiatar fue retirado del sumo sacerdocio por conspirar contra el rey Shlomo y fue reemplazado por Sadoc, hijo de Ahitub, quien supervisó la construcción del primer templo. Según las genealogías dadas arriba en Divrei Hayamim Aleph 6, Sadoc era descendiente de Uzí y por lo tanto pertenecía al linaje de Eleazar. Desde la época de Shlomo hasta el cautiverio, los sumos sacerdotes oficiaban en el templo de Jerusalén. La información sobre quién sirvió en ese cargo difiere entre la Biblia, Josefo y este libro que he mencionado, el Seder Olam Sutá. Y mientras Josefo y el Seder, cada uno menciona 18 sumos sacerdotes, la genealogía dada en Divrei Hayamim en las escrituras menciona únicamente 12 nombres, culminando con el último sumo sacerdote Seraías, padre de Josadac. Para los sabios, sus propios ojos, esto es confuso. Para nosotros no, ya que conocemos que Yahweh estableció una regla clara que estos pseudoeruditos nunca podrían tener en cuenta en voz alta porque degradarían a cierta élite que se empeña en demostrar un linaje y continuidad del sacerdocio que no existe a los ojos de Yahweh. Tal vez haya entre ustedes algún hombre o alguna mujer o algún clan o alguna tribu cuyo corazón se está apartando ahora mismo de Yahweh, nuestro Elohim, para ir a adorar las deidades de estas naciones. Tal vez haya entre ustedes una raíz que produce ortiga y ajenjo. Cuando el tal oiga las palabras de estas sanciones, puede ser que se cree inmune, pensando, estaré seguro, aunque siga mi voluntarioso corazón, para la completa ruina del mojado y el seco conjuntamente. Yahweh nunca lo perdonará. Más bien la ira y la pasión de Yahweh arderán contra esa persona hasta que toda sanción registrada en este libro venga sobre ella. Y Yahweh elimine su nombre de debajo del cielo. Yahweh lo sacará de todas las tribus de Israel para desgracia, de acuerdo con todas las sanciones de la alianza registradas en este libro de la Torá. Esto está en el capítulo 29 de Devarim. Entonces, cuando alguien se salía del camino de Yahweh, simplemente era borrado. Eso lo vemos en muchas listas. Y es incomprensible a los ojos de los incrédulos, ¿sí? Aunque sean sabios a sus propios ojos. Y sobre todo es incongruencia para los ateos que siempre buscan encontrar errores en las escrituras. El príncipe de este mundo les ha cegado el entendimiento a todos los hijos de Adán Satán y él mismo quiere que así sea. En la lista del linaje de Ra tenemos también un pariente eliminado, unas Arías entre Amarías y Merayot, que no aparece en la lista de las escrituras. De cualquier manera, no está del todo claro si todos los que se mencionan en la genealogía de Sadoc y Josadac fueron todos sumos sacerdotes, o si los sumos sacerdotes mencionados en otros lugares, como Joiada y Joiarib en otros lugares, ¿sí? Simplemente se omiten o no pertenecen a la línea masculina de esta genealogía. Hay muchos baches, lamentablemente. Muchos son nombrados simplemente como sacerdotes, no como sumo sacerdote. De manera que no queda del todo claro. Pero lo que más nos importa es el hecho de que solo el sumo sacerdote podía ofrecer incienso mañana y tarde. Y Gabriel podía haber contactado a Zacarías en cualquier otro momento y lugar, sí, pero eligió precisamente hacerlo en su turno especial de quemar incienso.
Necesitamos aprender que en la época de Sejaría los sacerdotes recibían sus tareas por sorteos de su turno, de manera que al finalizar el año todos los sacerdotes habían cumplido con todas las tareas, tenían que haberlas cumplido a todas, las repartían por sorteo, pero de manera tal que quedara perfectamente repartido. Como podemos ver, en estas tareas incluyeron una que solo el sumo sacerdote podía hacer. No sabemos las otras tareas, no sabemos exactamente, pero también sabemos que el sumo sacerdote en el cargo tampoco era el verdadero según la orden de Yahweh, sino uno que estaba digitado por los romanos, y todas estas cosas quebrantaban la ley, pero Gabriel no dudó en aparecerse a Sejaría en aquel día en el templo. Si Sejaría hubiera sido un sacerdote común, había estado en transgresión, no sería apto para ser elegido como justo, merecedor de la noticia que el malaj iba a entregarle. Yo creo que porque Yahweh no se transgrede a sí mismo, es decir, a su ley. Sí, Sejaría era de hecho el verdadero sumo sacerdote, aun cuando no estuviera en el ejercicio de su cargo por razones políticas, y ya que la cuestión viniera desde bastante atrás. Aparentemente, para la época del ministerio de Yahanan el inmersor, su padre Sejaría ya había muerto, no solo porque ya no es mencionado, sino porque tenemos el bautismo de Yahshua por parte de Yahanan, y esto implica mucho más que el bautismo común que el profeta realizaba por centenas por día, hacía tantos israelitas que iban a arrepentirse al río Jardén. En el caso de Yahshua, cada uno de ellos asumió su papel sacerdotal a plenitud delante de la tierra y de los cielos. Y Yahanan el inmersor nombró sacerdote a su primo. Ya vimos que tenía todas las credenciales por parte de su madre Miriam, ¿no es cierto? A fin de que pudiera realizar el cierre de la era de Pesaj, trayendo la redención a todos y entregándoles la promesa a través del nuevo pacto. Yahanan sería el último sacerdote de la orden de Aarón, murió sin tener descendientes, de manera que el sacerdocio debía pasar precisamente a su pariente más cercano, Yahshua HaMashiach, quien cumplió todo y encerró la etapa. Después de su muerte y resurrección, Yahshua retomaría su posición de sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Así también el Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto está en Hebrín en el capítulo 5. Esto marcó entonces la transición del sacerdocio arónico al de Melquisedec, porque Yahshua era de la tribu de Yahudá y no de Leví. Es probable que la madre de Yahanan, Elisheva, hubiera nacido en la tribu de Yahudá, pero que se hubiera casado con un levita, por lo cual su afiliación tribal cambiaba, el de la mujer cambiaba, de ahí cambiaría a Leví como mandaba la ley. Mientras Yahanan todavía ministraba, Yahshua no pudo ocupar su lugar como sumo sacerdote, aunque era el primero en la sucesión. Yahanan no tenía hijos, como dijimos, aparentemente era soltero y no se conoce ningún descendiente. Cuando fue encarcelado, Yahshua tomó el lugar de Yahanan y comenzó a predicar la besorá del arrepentimiento. Pero fue solo cuando Yahanan murió que Yahshua se convirtió completamente en el heredero del oficio del sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la Torá, pues aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha oficiado en el altar, porque es evidente que nuestro Adón nació de la tribu de Yahudá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente. A semejanza de Melquisedec surge un sacerdote distinto, que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible, porque de él se da este testimonio: tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Esto está en Hebrín en el capítulo 7. Cuando Yahshua fue bautizado, fue reconocido como tal por la voz de Elohim. Aún así, en la boda de Caná, Yahshua protestó diciendo: aún no ha llegado mi hora. El capítulo 2 de Yahanan. Yahanan aún no había terminado con su trabajo como precursor en ese momento.